Por los sonidos en el teléfono, parecía que un ataque estaba ocurriendo en ese momento. ¿Son las mascotas nuestros mejores amigos? ¿O solo bestias disfrazadas esperando convertirse en salvajes incontrolables? Si tu respuesta es la primera, estas historias aterradoras de dueños de mascotas siendo atacados por sus mejores amigos podrían hacerte cambiar de opinión. Atacados brutalmente en sus hogares, estos amantes de los animales no tenían idea de a qué podría llevar su pasión. Únete a nosotros mientras revelamos increíbles mascotas que se comieron a sus dueños frente a todos. Número 18. El ataque del mono. Los monos pueden parecer adorables y divertidos, pero de vez en cuando pueden mostrar un lado sorprendente. Nga Muhammad, un hombre de 72 años de Malasia, tenía un vínculo especial con su mono mascota que era más que solo un compañero. Trabajaban en equipo. Nga manejaba las cosas en el suelo mientras su mono trepaba a los cocoteros para ayudarlo a recoger fruta. En uno de estos días rutinarios, Nga prometió a su hijo de 29 años, Zakaria, que traería algunos cocos. Así que, como de costumbre, envió a su mono a subir al árbol para recogerlos. Pero lo que comenzó como un día normal dio un giro oscuro. Sin previo aviso, el mono atacó. Mordió el brazo de Nga, rompiendo una arteria y trágicamente. Él no sobrevivió. Zakaria, preocupado por la ausencia de su padre, fue a buscarlo solo para encontrar el cuerpo de su padre, y un mono agresivo que casi se volvió contra él también. Zakaria compartió con las noticias locales que la familia había comprado al mono cuando aún era joven con la esperanza de que ayudara subiendo al cocotero detrás de su casa para recoger cocos. Hablando desde el Hospital Sultana Nur Zaira, recordó: «Estaba en casa cuando sucedió. Después de un rato pensé que era extraño porque todo estaba tan silencioso. No escuchaba a mi padre, no caían cocos y no había ningún sonido del mono. Cuando llegó al lugar, Zakaria se horrorizó al encontrar a su padre tendido inmóvil en el suelo, su cuerpo frío y su mano derecha sangrando. El mono estaba cerca. El hombre que acudió a ayudar, Mohd Asman Mohd Yusuf, de 36 años, dijo que había corrido al escuchar gritos. Al darse cuenta de que el hombre mayor ya había fallecido, ayudó a Zakaria a regresar a su casa. Luego llamó al Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales, quienes llegaron para tranquilizar y capturar al mono. Los funcionarios decidieron más tarde rehabilitar al animal y liberarlo en la naturaleza, poniendo fin a una relación que había salido terriblemente mal. Número 17. La desgarradora tragedia del gato. Las mascotas son a menudo una fuente de consuelo, pero también pueden ser un recordatorio trágico de la soledad que algunas personas enfrentan. Janet Veal, una mujer que pasaba la mayor parte de su tiempo con sus queridos gatos y perros después de que su esposo se fue, se había aislado de gran parte del mundo. A la edad de 56 años, no tenía amigos cerca. Cuando los vecinos notaron que su buzón se llenaba de correos sin respuesta, llamaron a la policía para un control de bienestar. Preocupados de que algo hubiera salido terriblemente mal. Dentro de la casa, las autoridades encontraron una escena desgarradora. Varios animales, incluyendo un gato y un perro, yacían muertos en la cocina y la sala de estar, aunque algunos otros habían sobrevivido. Los informes indicaron que los animales hambrientos, dejados sin comida durante un periodo prolongado, habían comenzado a comer a su dueña por desesperación. El oficial Dave Ivey describió la casa como sin ventilación durante semanas, con el suelo completamente cubierto por montones de basura. Se informó al tribunal que Janet Veal había llevado una vida solitaria y se había distanciado de su esposo. Al registrar un veredicto de muerte por causas naturales, el forense Keith Weisman señaló: el oficial creía que los animales habían estado confinados a estas dos habitaciones en la planta baja durante lo que parecían ser varias semanas, posiblemente extendiéndose a meses. Janet había fallecido probablemente por causas naturales, pero su cuerpo había quedado solo durante semanas, y sus gatos hambrientos, desesperados por comida, habían hecho lo inimaginable para sobrevivir. También se confirmó que Janet no fue atacada por sus mascotas mientras estaba viva. Número 16. El tigre en Harlem. En una historia que suena demasiado increíble para ser verdad, Antoine Yates mantenía un tigre siberiano bengalí llamado Ming en su apartamento de Harlem. Impulsado por su amor por los grandes felinos, Yates decidió criar a Ming en su hogar en un edificio alto, una decisión que le costaría caro, literalmente. En abril del año 2000, Yates, un taxista de 31 años que trabajaba a tiempo parcial, hizo una compra audaz. Adquirió un híbrido de tigre siberiano bengalí de 8 semanas llamado Ming del Bearcat Hollow Animal Park, en Racine, Minnesota. Los registros mostraron que Bearcat Hollow le había vendido anteriormente un cachorro de león, que Yates luego reubicó. Durante 5 años, él y sus animales vivieron juntos en el apartamento 5E de las Drew Hamilton Houses, un complejo de viviendas públicas. Durante ese tiempo, Yates solo salía de su apartamento una vez al día durante aproximadamente 1 hora para comprar comida. Cuando Yates llegó a la sala de emergencias con heridas graves en el brazo en 2003, afirmó que un pitbull era el culpable. Sin embargo, los médicos sabían que estas lesiones eran demasiado serias para cualquier perro normal,
Resultó que Ming lo había atacado después de que Yates intentara separar una pelea entre el tigre y otro animal. Cuando las autoridades llegaron al lugar de Yates, encontraron a un tenso Ming merodeando adentro. Se necesitaron tranquilizantes para sacar al tigre del apartamento de manera segura. A pesar del incidente, Yates insistió en que Ming solo había reaccionado por miedo. Las autoridades trasladaron a Ming a un santuario en Ohio, donde el tigre finalmente encontró paz hasta su muerte natural años después. En una entrevista de 2020, Yates compartió que su primer animal fue un cachorro de león llamado Java, que falleció joven. Después de Java compró a Ming y otro cachorro de león, Nemo, que vino a un precio reducido porque estaba enfermo y no se esperaba que viviera mucho tiempo. En ese momento, Yates también tenía un caimán llamado Al, que había obtenido legalmente en Nueva Jersey. A diferencia de los dueños de mascotas típicos, Yates se enorgullecía de no domesticar a sus animales, describiéndose a sí mismo como un sargento instructor, enfocado en mantener intactos sus instintos naturales. Por sus acciones, Yates cumplió una sentencia de 3 meses en Rikers Island por imprudencia temeraria. Según el New York Times, actualmente vive en Pensilvania con su madre. Número 15. La historia de Scarface, el Pitbull. Los Pitbulls tienen la reputación de ser agresivos. Y tristemente, en el caso de Scarface, resultó trágicamente cierto. Brenda e Ismael Guerrero habían rescatado a Scarface y estaban comprometidos a ayudarlo a adaptarse a una nueva vida. Pero un día, cuando Brenda intentó ponerle un suéter, Scarface no estaba contento. El perro se convirtió en una bestia, haciendo honor a su feroz nombre al lanzar un brutal ataque contra Brenda, mostrando la violencia implacable de Tony Montana de Scarface. Decidido e inflexible, el perro luchó contra cada intento de contenerlo. Ismael intentó desesperadamente apartarlo de Brenda, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Su hijo, Antoine Harris, entonces agarró un cuchillo, intentando detener al perro apuñalándolo en la cabeza. Sin embargo, incluso eso no logró disuadirlo. Cuando llegó la policía, también tuvieron dificultades para controlar al perro agresivo. Los oficiales que respondieron dijeron que el perro era bastante agresivo, compartió el oficial de policía de Tampa, Eddie Durkin. El perro incluso logró sacudirse los efectos de una pistola eléctrica, liberándose de las púas mientras seguía resistiendo. Finalmente, el control de animales intervino con una pistola tranquilizante y una escopeta de bolsas de frijoles para someter al animal. Usando un lazo de captura alrededor del cuello del perro, finalmente pudieron inmovilizarlo. Brenda fue llevada de urgencia al Hospital General de Tampa, sufriendo mordeduras severas en el brazo. Pero se informó que estaba en condición estable. No ha habido una declaración oficial sobre el destino del perro aún, pero algo es seguro. No lo obligarán a usar un suéter lindo pronto. Número 14. El instinto de supervivencia de Harry y Sally. Harry y Sally, un par de pugs de Omaha, eran mascotas queridas por su dueño, que vivía solo. Pero después de que su dueño trágicamente se quitara la vida, quedaron varados en la casa sin comida. Los días se convirtieron en semanas, y en desesperación los dos pugs hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Comenzaron a alimentarse de su dueño muerto. Cuando los vecinos preocupados notaron la prolongada ausencia del dueño, contactaron a la policía, quien descubrió la desgarradora escena. Harry y Sally fueron rescatados por las autoridades y luego colocados con la Sociedad Protectora de Animales de Nebraska. Los pugs estaban en adopción, pero cualquiera que conociera su historia no los quería. Afortunadamente, una pareja compasiva de Indiana los adoptó, dándoles a los pugs la oportunidad de comenzar de nuevo en un hogar amoroso. La policía también confirmó que Harry y Sally son pugs perfectamente no violentos y que solo se alimentaron de su antiguo dueño para sobrevivir. Número 13. La mordedura de la viuda negra. Mark Vogel, un hombre de 30 años de Alemania, tenía un pasatiempo inusual. Estaba cautivado por los arácnidos. Había acumulado más de 200 arañas e insectos, incluyendo una mortal viuda negra. Durante años, los amigos y la familia de Mark le habían advertido sobre su peligroso hábito, pero él era implacable. Eventualmente sus seres queridos se alejaron y Mark se quedó solo con sus peligrosas mascotas, afirmando que no le hacían daño. Hasta que un día, su pasión se volvió letal. Una viuda negra mordió a Mark, y sin nadie alrededor para ayudar, el veneno finalmente le quitó la vida. Meses después, los vecinos dieron la alarma, llevando a las autoridades a su hogar. Dentro, encontraron su cuerpo descompuesto, junto con sus muchos insectos y arañas que habían comenzado a alimentarse de él en su desesperación. Las arañas fueron finalmente trasladadas a un área de conservación, pero la noticia sombría dejó a todos aterrados e inquietos. En particular, los policías que descubrieron el cuerpo de Mark no podían creer lo que veían. Las arañas estaban arrastrándose por todo su cuerpo, dijo un portavoz de la policía describiendo la escena inquietante. Estaban saliendo de su nariz y boca. Trozos más grandes de carne habían sido arrancados por lagartos, llevados de vuelta a las telarañas de tarántulas y otras arañas grandes que comen aves. El oficial pintó un cuadro vívido del pequeño apartamento en Dortmund, Alemania. Jaulas y terrarios abiertos esparcidos por todas partes, todo bañado en un resplandor verde espeluznante. Fue horrible, añadió el portavoz.
La policía describió el apartamento de Mark como una mezcla perturbadora entre un jardín botánico y la sala de cría de mariposas de El silencio de los inocentes. Número 12. La tragedia del chimpancé con Travis. Travis, el chimpancé, era más que una mascota para Sandra y Jerome Harold. Era tratado como familia, especialmente después de la muerte de Jerome. Sandra a menudo pasaba por alto el lado impredecible de Travis, pero todo eso cambió un día. El 16 de febrero de 2009, alrededor de las 3:40 de la tarde, Travis lanzó un brutal ataque contra la amiga de Sandra, Charla Nash, que tenía 55 años en ese momento. Todo comenzó después de que Travis de alguna manera salió de la casa con las llaves del coche de Sandra. Charla, queriendo ayudar, llegó para intentar convencerlo de que volviera adentro, pero las cosas tomaron un giro oscuro. Ver a Charla sosteniendo un muñeco de Elmo, uno de sus juguetes favoritos, pareció alterarlo y entró en una furia aterradora. Aunque Travis conocía a Charla, quien había trabajado con Sandra y Jerome en su negocio de remolque, el hecho de que ella se viera diferente con un nuevo peinado y un coche desconocido pudo haberlo confundido o inquietado. Para mantener a Travis calmado, Sandra le había dado un poco de té con Xanax. También estaba tomando medicamentos para la enfermedad de Lyme, pero nada de esto pudo detener la furia. A medida que el ataque escalaba, Sandra intentó intervenir frenéticamente, golpeándolo con una pala e incluso apuñalándolo con un cuchillo de carnicero. Reflexionando sobre el horror, luego dijo: «Para mí, hacer algo así, ponerle un cuchillo, fue como ponérmelo a mí misma». Recordó a Travis volviéndose hacia ella como si estuviera en shock, como si estuviera preguntando: «Mamá, ¿qué hiciste?». En ese momento Sandra pensó que Charla estaba muerta. Se apresuró a su coche. Se encerró dentro y realizó una llamada desesperada al 911. Se podían escuchar los gritos de Travis de fondo, pero al principio el operador pensó que era una broma, hasta que Sandra gritó: «Se la está comiendo». Los servicios de emergencia se mantuvieron a la espera hasta que llegó la policía, lista para tomar el control de la situación. Cuando los oficiales llegaron, Travis se lanzó hacia su vehículo, incluso intentando abrir la puerta del pasajero que estaba cerrada con llave y rompiendo un espejo lateral. Se movió hacia el lado del conductor, logrando abrir esa puerta, momento en el cual el oficial Frank Chafari disparó 4 tiros contra él. Herido, Travis retrocedió hacia la casa, donde la policía lo encontró más tarde tendido sin vida junto a su jaula. Charla sobrevivió, pero sus heridas fueron graves, lo que llevó a una recuperación que incluyó un trasplante de rostro. Hoy, Charla aboga por regulaciones más estrictas sobre la posesión de mascotas exóticas. Número 11. El encuentro mortal de Marius con Humphrey, el hipopótamo. Marius Sells, un mayor retirado del ejército, tenía un vínculo inquebrantable con un hipopótamo llamado Humphrey, a quien había criado a pesar de numerosas advertencias sobre las tendencias agresivas de los hipopótamos. El temperamento de Humphrey se mostraba en ocasiones, pero Marius confiaba completamente en su hipopótamo domesticado. Tristemente, un día la agresión de Humphrey se desató sin previo aviso. Arrastró a Marius a un río, hiriéndolo fatalmente en el proceso. El cuerpo sin vida de Marius fue descubierto sumergido en el mismo río donde años antes había rescatado a Humphrey, el hipopótamo, durante una inundación. Otra familia había acogido originalmente a Humphrey, pero una vez que creció demasiado, Marius lo adoptó a los 5 meses de edad. El joven hipopótamo se convirtió en parte de la vida en la extensa granja de 400 acres de Els, incluso aprendiendo a nadar junto a los humanos. Un año antes del ataque, una foto mostraba a Marius montando en la espalda del hipopótamo, hablando con cariño sobre su vínculo único. «Humphrey es como un hijo para mí. Es como un humano», había dicho. La gente no lo entiende. Piensan que solo puedes conectar con mascotas como perros y gatos, pero tengo una relación con el animal más peligroso de África. A pesar del afecto de Marius por Humphrey, su esposa, Louise, que trabajaba como farmacéutica, siempre había expresado sus preocupaciones. Había habido sustos antes. A principios del año, los medios sudafricanos informaron que un hombre de 52 años y su nieto de 7 años se vieron obligados a trepar a un árbol para ponerse a salvo después de que Humphrey los persiguiera mientras remaban en el río. Marius tuvo que atraer al hipopótamo con una manzana para que los paramédicos pudieran rescatar a la pareja. Humphrey también había causado problemas en la granja. Se culpó al hipopótamo de matar terneros que pertenecían al socio comercial de Marius, y con frecuencia lograba escapar de su recinto, incluso causando escenas al perseguir a golfistas en un club de golf cercano. Número 10. El incidente mortal con el oso. Kelly Ann Wells, una amante de los animales de principio a fin, incluso tenía un oso negro entre sus mascotas. Según los informes, el oso pertenecía a su esposo, Michael Walls, quien estaba tratando con animales exóticos con una licencia vencida. Aunque el oso negro cautivo estaba en una jaula, un fatídico día, Kelly entró para limpiar, y el oso la atacó a la vista de sus horrorizados vecinos. Kelly, que tenía 37 años, fue declarada muerta en el lugar, según confirmó Tim Conway, un supervisor de información y educación de la Comisión de Caza de Pensilvania.
Michael Waltz había dejado que su licencia para mantener y vender animales exóticos expirara en junio de 2008, lo que Conway se refirió como una mera formalidad. Habiendo estado licenciado desde 1994, Waltz había informado a las autoridades en 2007 que estaba albergando un león, un puma, un jaguar, un tigre, un oso negro, un leopardo y 2 cervales en su propiedad en el municipio de Ross, una zona rural ubicada en las montañas Poconos, aproximadamente a 20 millas al noreste de Allentown. Ese fatídico domingo, Kellyanne Waltz entró en la jaula de acero y concreto del oso, que medía 15 por 15 pies, alrededor de las 5 de la tarde. Intentó distraer al oso lanzando una pala llena de comida para perros a un lado mientras limpiaba el lado opuesto. Desafortunadamente, en algún momento durante este proceso, el oso se volvió contra ella y lanzó un ataque. Más tarde, el culpable fue confiscado por las autoridades. Número 9. El encuentro fatal de Timothy Treadwell con un oso grizzly. Timothy Treadwell era conocido por su inusual dedicación a vivir junto a los osos grizzly en el Parque Nacional Katmai de Alaska. En 2003, él y su novia, Arnie Huguenard, acamparon en el parque para estudiar a los osos de cerca, pero la historia tomó un giro mortal cuando un oso atacó, sin dejar sobrevivientes. Alrededor del mediodía del domingo 5 de octubre de 2003, Timothy Treadwell habló con un asociado en Malibu, California, por teléfono satelital. Treadwell no mencionó problemas con ningún oso. Al día siguiente, 6 de octubre, Willie Fulton, un piloto de Kodiak Air Taxi, llegó al campamento de Treadwell y Huguenard para recogerlos. Pero encontró el área abandonada excepto por un oso y contactó a los guardabosques locales. Los restos destrozados de la pareja fueron descubiertos rápidamente durante la investigación. La cabeza desfigurada de Treadwell, parte de la columna vertebral, el antebrazo derecho y la mano con su reloj de pulsera aún puesto fueron recuperados a poca distancia del campamento. Los restos parciales de Huguenard fueron encontrados junto a las tiendas rasgadas y colapsadas, parcialmente enterrados en un montículo de ramitas y tierra. Un gran oso macho etiquetado como Oso 141 que protegía el campamento fue eliminado por los guardabosques durante su intento de recuperar los cuerpos. Un segundo oso adolescente también fue abatido poco después cuando cargó contra los guardabosques. Una necropsia en el lugar del oso 141 reveló partes del cuerpo humano, como dedos y extremidades. El inquietante incidente fue incluso parcialmente grabado, lo que ayudó a los investigadores a entender lo que pudo haberle sucedido a la desafortunada pareja. En la grabación podemos escuchar a Treadwell pidiendo ayuda, pero desafortunadamente no había nadie cerca. Número 8. La mordedura fatal de serpiente. Tener una serpiente venenosa como mascota, particularmente una mamba negra, es un riesgo que muy pocos están dispuestos a asumir. Las mambas negras son infames por su veneno potente y naturaleza agresiva, situándose entre las serpientes más mortales del mundo. Una sola mordedura puede matar en pocas horas si no se trata, lo que la hace increíblemente peligrosa incluso para dueños experimentados. Alita Stacy de Putnam Lake, Nueva York. Sin embargo, tenía una profunda fascinación por los reptiles y coleccionaba más de 70 serpientes, incluyendo una mamba negra. La familia y los amigos le advirtieron sobre los peligros, pero Stacy los ignoró. Trágicamente, un día su novio la encontró inconsciente, mordida en el antebrazo por su mamba negra, que de alguna manera se había escapado debido a un recinto no asegurado. A pesar de los esfuerzos por salvarla, los efectos letales del veneno fueron imparables. Más tarde, todas las serpientes de Alita fueron colocadas en el zoológico del Bronx, incluida la mortal mamba negra. Número 7. Horror del lagarto monitor. La fascinación de Ronald Huff por los reptiles era intensa, particularmente su amor por los lagartos monitor, criaturas conocidas por su considerable tamaño y poderosas garras. Algunas especies incluso son venenosas y son cazadores hábiles que pueden derribar animales como canguros. Los amigos y la familia de Huff estaban preocupados por su decisión de tener estos lagartos en casa, pero él no se desanimó. Después de unos días sin contacto, un vecino preocupado pidió al sheriff que revisara a Huff. Cuando los oficiales llegaron, escucharon ruidos extraños adentro, pero no recibieron respuesta. Al entrar, se encontraron con una escena impactante. El cuerpo sin vida de Huff, rodeado por sus 7 lagartos monitor, que habían comenzado a alimentarse de él. Los investigadores creen que podría haber colapsado por enfermedad o lesión cerca de sus mascotas, lo que llevó a los lagartos a aprovechar la fuente de alimento. Número 6. La catástrofe de la pitón birmana. Las mascotas exóticas traen una emoción única, pero a veces vienen con riesgos que se vuelven fatales. Jaren Hare y Charles Darnell, una pareja en los Estados Unidos, tenían una pitón birmana albina, un constrictor no venenoso pero masivo, que alcanzó 8 pies de longitud. A diferencia de las serpientes venenosas, las pitones birmanas matan envolviendo y constriñendo a su presa. Y esta serpiente en particular vivía en una jaula improvisada sostenida por poco más que una colcha y unos pocos alfileres, un arreglo que pronto resultaría desastroso. Su estilo de vida algo caótico, incluyendo el uso de sustancias, podría haber contribuido a la falla en contener a la serpiente de manera segura.
Una noche de 2009, la pitón escapó y se deslizó hacia la habitación de su hija pequeña. Cuando Darnell encontró la serpiente enrollada cerca de ella a la mañana siguiente, la golpeó furioso. Pero la tragedia ya se había desarrollado. Darnell le dijo a los agentes que se despertó en medio de la noche y encontró la pitón en el pasillo. Así que la devolvió a su acuario de 200 galones, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Pensó que había asegurado la serpiente colocándola en una bolsa de lavandería con un pequeño agujero y luego cubriendo el acuario con una colcha sujeta con imperdibles. Sin embargo, Hare informó a los agentes que la serpiente se había escapado del tanque y de la bolsa de lavandería 10 veces en los 2 meses anteriores, y estaba planeando crear una tapa con cerradura para el tanque. La ley del estado de Florida requiere que los propietarios mantengan a las pitones aseguradas bajo llave. Ni Darnell ni Hare habían obtenido un permiso estatal para tener la pitón. Darnell mencionó que la serpiente estaba por recibir su alimentación mensual, pero no creía que el animal quisiera comerse a la niña. Dijo que apuñaló a la serpiente mientras intentaba liberar a la niña de su agarre, pero la niña ya estaba muerta, según el informe del sheriff. Las autoridades posteriormente retiraron la pitón y la llevaron a una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para ejercicios de entrenamiento. Hare y Darnell fueron finalmente responsabilizados y sentenciados a 12 años por su negligencia imprudente. También hubo informes de que la pareja, en su frenesí inducido por drogas, podría haber intentado eliminar a su hijo. Número 5. El ataque del ñu. El amor de Klaus Radan por los animales exóticos incluía tener llamas, emús, renos, avestruces e incluso un ñu bebé en su propiedad. A medida que el ñu maduraba, sus instintos salvajes naturales comenzaron a surgir, especialmente durante la temporada de apareamiento, volviéndolo cada vez más impredecible. El 5 de diciembre de 2004, la esposa de Klaus comenzó a preocuparse cuando él no regresó después del almuerzo. Buscándolo, se topó con una escena horripilante. El cuerpo de Klaus yacía gravemente herido en el corral, evidentemente atacado por el ñu en un arrebato impulsado por el apareamiento. Rápidamente tomó su teléfono y llamó al 911. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las heridas de Klaus eran demasiado graves. Intentaron rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. El forense informó que el animal salvaje aparentemente embistió a Klaus varias veces antes de pisotearlo. La causa de la muerte se determinó como traumatismo por objeto contundente en el pecho y la cabeza. Según la policía, los cuernos del ñu, que típicamente crecen grandes y curvados, habían sido cortados hasta los tocones. Número 4. La tragedia del casuario. El casuario, nativo del norte de Australia y las islas circundantes, a menudo es apodado el ave más peligrosa del mundo debido a sus fuertes patas y garras afiladas como navajas. A los 75 años, Marvin Hayes era conocido como un criador dedicado de aves exóticas, incluidos casuarios, emus y avestruces. E incluso logró criar casuarios con éxito en los Estados Unidos, una hazaña que le trajo un orgullo considerable. Un día, Hayes tropezó mientras estaba cerca de uno de sus casuarios, asustando al ave. El casuario atacó, infligiendo múltiples heridas profundas con sus garras. Aunque Hayes logró llamar al 911, el ave bloqueó agresivamente a los socorristas, retrasando la asistencia. Lamentablemente, Hayes falleció a causa de sus heridas, dejando a su novia traumatizada. Tengo entendido que el caballero estaba cerca del ave, y, en algún momento, se cayó. Cuando cayó, fue atacado, dijo el subjefe Jeff Taylor al periódico Gainesville Sun. Una mujer en la propiedad que se identificó como la pareja de Hayes compartió con el periódico que él estaba haciendo lo que amaba. Hayes sufrió profundas heridas punzantes y cortes por las afiladas garras del animal, que cortaron una arteria principal en su brazo, según un informe de autopsia recientemente publicado. Diagramas que detallan las lesiones de Hayes revelaron más de una docena de laceraciones en su rostro, cuello, espalda, abdomen, muslos, piernas y brazo derecho, incluyendo un daño significativo en su arteria braquial, el vaso sanguíneo principal en la parte superior del brazo. Después del ataque, el casuario fue vendido en la subasta de ganado de la costa del Golfo. Hayes no estaba obligado a obtener un permiso para criar estas aves, que son nativas de Australia, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico Sur. Incluso después de este trágico incidente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida no ha implementado nuevas reglas o restricciones sobre la posesión de casuarios. Si los animales se utilizan para la cría comercial, se consideran animales domésticos y no se requiere un permiso, explicó la portavoz de la agencia, Karen Parker. Un permiso solo sería necesario si estos animales estuvieran interactuando con el público. En una grabación de audio de la llamada inicial al 911, se puede escuchar a Hayes tratando de proporcionar su dirección a un operador mientras suplica: ¿podría enviar una ambulancia, por favor? Su voz sonaba débil y urgente. Desafortunadamente, esas fueron las últimas palabras que Marvin Hayes pronunció. Número 3. El encuentro peligroso con el ciervo.
Aunque los ciervos a menudo se ven como criaturas gentiles, la experiencia de Gerald Rushton con un ciervo rojo de 500 libras mostró el lado más oscuro de estos animales. Rushton estaba alimentando al ciervo un día cuando el enorme ciervo de repente lo embistió, aplastándolo contra una cerca y causándole heridas que amenazaban su vida con sus poderosos cuernos. Los equipos de rescate llegaron, pero no tuvieron más remedio que sacrificar al ciervo para llegar a Rushton, quien lamentablemente no sobrevivió. Se sabía que Rushton estaba obsesionado con domesticar a los animales que no podían ser domesticados. Sin embargo, el fallecido estaba interesado en convertir su hogar en un zoológico. Junto con este ciervo había varios otros tipos de ciervos presentes, incluyendo ciervos axis. El ciervo europeo de astas rojas tenía un conjunto de astas aterrador, y según se informa, inmovilizó a Rushton contra la cerca antes de cornearlo y pisotearlo cuando cayó al suelo. Debido al comportamiento agresivo del animal, tuvo que ser disparado antes de que los agentes y los guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas pudieran entrar en el corral para retirar los restos de Rushton. Rushton fue declarado muerto poco después. Número 2. Ataque de wapiti. El residente australiano Pat McDonald tenía un wapiti, un raro cruce entre un ciervo rojo y un alce, en su propiedad. Un día, mientras McDonald lo alimentaba, su familia lo escuchó gritar. Al salir corriendo, su esposa lo encontró siendo atacado por el animal agresivo. Un trabajador de ambulancia cercano ayudó, pero las heridas de McDonald eran extensas. El wapiti también tuvo que ser eliminado. Número 1. La crisis del puma. Amber Mitchell Couch, una residente de Texas, tenía un puma como mascota a pesar de no tener los permisos y vacunas necesarios. El puma, confinado en una jaula estrecha, se volvió cada vez más agresivo. Trágicamente, el sobrino de Amber se acercó demasiado a la jaula un día y el puma atacó, causándole graves heridas faciales. Afortunadamente sobrevivió al ataque. Las autoridades finalmente retiraron al puma, citando el incumplimiento de Couch con los estándares de seguridad para la tenencia de mascotas exóticas. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.